Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alessa Esteban y si tenías dudas de si eres una semilla estelar, bueno, no te vayas porque este clip vamos a hablar precisamente acerca de 5 tips o 5 maneras en las que podemos reconocer si realmente somos semillas estelares. Digo, muchos de nosotros seguramente lo hemos sospechado durante ya algún tiempo. Y bueno, pues obviamente estas 5 maneras de reconocer estos 5 tips que les voy a dar en este momento son para que los tomemos con cuidado, para que no los tomemos como algo definitivo. A lo mejor nuestra personalidad encaja en 3 de ellos, en 4 de ellos, pero en uno no. Y esto no quiere decir que no lo seas o que sí lo seas. ¿Me explico? O sea, a lo mejor esto es algo que tiene que resonar con ustedes profundamente. O sea que la primera manera de saber si eres una semilla estelar o no es precisamente qué resuena contigo. Si resuena eso contigo, si sabes, si te has puesto a investigar acerca de las semillas estelares, pues es muy probable que seas uno de ellos, ya que lo estás sospechando. Pero bueno, yo les voy a contar de mi experiencia, de cómo me di cuenta yo que era una semilla estelar y por ende, ¿qué es? Tengo que explicar primero qué es una semilla estelar. Bueno, se les llama star seeds o semillas estelares a todas estas personas que su alma o su espíritu tuvieron encarnaciones o vienen de otras vidas en otros planetas, de otras razas extraterrestres o razas que son extradimensionales y que no están encarnados en este planeta Tierra. Entonces, al estar encarnados en este planeta Tierra, parte de nuestra alma, parte de nuestro espíritu, viene y pertenece a esas otras razas o planetas, ¿no? Entonces, digamos que pueden ser incluso constelaciones y dimensiones. Entonces, bueno, eh, se entiende, ¿verdad? O sea, son aquellas personas que tienen un cuerpo físico y que están en este planeta en este momento, pero que tienen esta carga en su espíritu y en su alma que viene de otro lugar. Claro, cabe reiterar aquí que todos estamos aquí en este planeta Tierra siendo humanos y que todos tenemos obviamente un cuerpo físico y obviamente por eso somos humanos. Entonces es como una especie de hibridación entre razas porque nuestra esencia viene de otro lado, pero realmente pues somos humanos. Pero quizás tenemos conciencia que viene de otro lugar. Entonces esto es el ser una semilla estelar, lo cual a mí me emociona muchísimo y si a ustedes también, bueno, pues es que supongo que algo hay que nos resuena realmente. Y bueno, yo me di cuenta de ello primero porque tuve síntomas físicos. Esto es el primer punto. Primer punto, si sospechas que eres una semilla estelar, seguramente has tenido dolores de cabeza o migrañas fuertísimas desde una temprana edad, desde niño, o has tenido algún otro síntoma físico como tics, como quizás tartamudeo, quizás algún impedimento que aparentemente tu cuerpo es normal y no debería de haber ningún impedimento físico, pero había algo que se te bloqueaba. Esto puede ser un síntoma de este tipo de reacción a las altas frecuencias que sostienen nuestra alma, nuestro espíritu a la hora de encarnar en un cuerpo de densidad físico y esto pues puede ocasionar este tipo de síntomas, ¿no? O el estar a veces conectando con cuestiones espirituales también o con seres de otro lugar, entonces también tenemos estos intensos y extremos dolores de cabeza o quizás son síntomas como por ejemplo muchas veces cuando yo estoy canalizando me empieza a doler detrás de los oídos, pero es una cosa como muy intensa que, por ejemplo, en este momento me está sucediendo para que yo se los pueda comentar, para que lo pueda compartir. Atrás de los oídos, en este huesito que tenemos aquí, empieza a doler así como
oh, no sé, muy intensamente y esto es una señal de que estamos canalizando, de que estamos eh, aumentando nuestras vibraciones demasiado rápido como para la densidad del cuerpo, ¿no? Para lo que está preparado el cuerpo. Entonces, bueno, estos son los síntomas físicos, es el número uno. Número dos, síntomas emocionales. Esto es un poquito más complicado porque estos síntomas emocionales se pueden transmitir o se pueden expresar como si fuera una especie de enfermedad. Psíquica, no física, psíquica, como por ejemplo el autismo, ¿no? Entonces esto es realmente un síntoma emocional de que algo está pasando con ese ser que no necesariamente tiene que ser algo físico. Y bueno, entonces los doctores lo traducen como si fuera algo mental, pero bueno, realmente pues es que es muy complejo esto del autismo, ¿no? Porque generalmente son seres que vienen de otro lugar, ¿no? Son seres que son demasiado sensibles como para poder eh, enfrentarse a esta realidad y a pues esta situación de densidad. Y otro síntoma emocional, por ejemplo, que me pasaba muchísimo a mí, es que entraba yo en una especie de conflicto cuando era pequeña y era como, bueno, claro, los papás siempre lo traducen como un gran berrinche, pero pues no siempre es un gran berrincho, no nada más es un gran berrinche, es porque hay algo que no estás siendo capaz el niño o la persona de integrar en su realidad. Cuando no somos capaces de integrar algo en nuestra realidad, pues entonces viene una reacción muy fuerte emocional que se combina, en mi caso se combinaba con una desesperación tal que no podía yo calmarme o centrarme en pues como en nada, ¿no? Era como entrar en una especie de, no sé, de repente hay mamás que dicen, es que se privó, no sé si ustedes usen este tipo de terminología, pero hay mamás que dicen, se privó, estaba privado, y esto quiere decir que no salía de ese coraje, de ese shock, de ese, como de ese estado que puede ser un estado de crisis que se da a partir de esta situación emocional, ¿no? Entonces, muchas veces se expresa como agresivamente contra los demás o contra uno mismo porque es una cuestión que no podemos controlar, o sea, es una emoción tan intensa y se está sintiendo de una manera tan intensa que realmente cuesta muchísimo trabajo controlar. Entonces, siempre me corrían de las escuelas o del salón o tal, porque era una frustración tan grande de que no podían entender lo que estaba yo tratando de expresar o lo que estaba yo sintiendo, que se volvía caótico, ¿no? Yo sentía que totalmente la gente estaba en mi contra, pero esto lo sentía yo a una muy temprana edad, esto era muy pequeña cuando todavía no podía controlar todas estas emociones, ¿no? Porque realmente las emociones solamente existen en este plano, no existen en los otros planetas, como pleiadianos, si es que ustedes son pleiadianos o tienen alma pleiadiana, no lo sé, o parte de su ADN o de su alma. Los pleiadianos no tienen emociones, por ejemplo, no sienten. Entonces, cuando decide un alma pleiadiana venir al planeta Tierra y encarnar en el planeta Tierra como humano, es precisamente para poder experimentar las emociones que va a compartir con todos sus demás familia pleiadiana, con todos sus demás hermanos, y que además se va a extender colectivamente este conocimiento y entonces cuando lo vive uno de nosotros, lo viven todos a la vez, ¿no? Como los aborígenes de Australia, no sé si por ahí alguien sepa, pero claro, esta conciencia colectiva, este conocimiento colectivo, pues se expande, ¿no? A través de que uno de ellos vive esta experiencia y si los demás tienen acceso en esta conexión, pues pueden sentir estas emociones también. Entonces era una manera de entrar en shock
para mí con las emociones, con lo que se estaba sintiendo. Entonces, por eso es que nos tildan de hipersensibles, hiperreaccionarios, ¿no? Que reaccionamos muy extremadamente o que, no, que tenemos control issues, ¿no? Control issues, problemas de control, etcétera, etcétera. Y bueno, no es esto, realmente es que había algo que los demás adultos no estaban realmente capacitados para entender, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con un niño autista, que es una reacción a las emociones, a la intensidad de las emociones, de todo lo que está pasando alrededor y es incomprendido completamente. Entonces esto puede ser una de las características que pueden ustedes rastrear, los síntomas emocionales. Ahora la tercera es la telepatía o la facilidad que tenemos para las cuestiones espirituales, ¿no? Se nos hace fácil la conexión con otros seres a nivel emocional, los entendemos, somos muy empáticos, o sea, son seres que conectan con las emociones de los demás y a veces absorben la energía y lo que está sintiendo toda la gente a su alrededor. Entonces, lo que me pasaba mucho también es que a partir de estar, por ejemplo, dando una clase o hablando con distintas personas en una reunión, generalmente con más de 10 personas, entonces es que empezaba yo a conectar con lo que estaba sintiendo cada uno y empezaba a ser tan abrumador porque obviamente eran muchas emociones encontradas y era como, oh, de pronto sí me siento triste, de pronto, oh no, qué enojo, de pronto esta persona no me quiere, ¿por qué no me quiere? Yo estaba percibiendo como ese rechazo de esa persona y luego percibía yo como lo que la otra persona estaba sintiendo, que era que se estaba sintiendo totalmente juzgado y perdido y entonces yo trataba de, ¿sí me explico? Entonces esto era algo que es muy fácil para las semillas estelares, los star seeds, es algo muy fácil de hacer. Contactar telepáticamente con los animales, con las plantas, con la naturaleza, con los cristales, o sea, tener como esta conexión especial como con los objetos fuera de tu interior, ¿no? O sea, y con los animales y con los seres vivos fuera de tu interior. O sea, es una conexión casi siempre intensa y muy especial y significativa, ¿no? O sea, generalmente tenemos la tendencia de conectar significativamente y simbólicamente con las cosas. Esto es algo también muy característico de las semillas estelares. Y bueno, tengo yo aquí como el número 4, los sueños, o sea, recordamos los sueños, tenemos sueños lúcidos, hacemos viajes astrales en los sueños, trabajamos mucho en los sueños, son significativos nuestros sueños y los usamos como una especie de radar para saber cómo están nuestras energías, cómo están nuestras emociones, pero también es una especie de radar como para qué es la energía predominante general que estamos viviendo, lo que vamos a enfrentar en los siguientes días. O sea, nos lo tomamos muy, muy a pecho y de hecho cuando soñamos con amor nos despertamos sintiendo todavía ese gran amor y nos queda durante todo el día o incluso días y semanas. O puede ser también que si estamos viviendo algo muy triste y muy traumático en el sueño, pues nos despertemos llorando, nos despertemos sintiendo esa emoción de una manera intensa y es muy difícil para nosotros volver de una realidad a otra, de la realidad del sueño a la realidad de vigilia. O también cuando meditamos es algo similar, nos cuesta trabajo retornar al cuerpo y como aterrizar en el cuerpo físico, ¿no? Y estar en el cuerpo físico. Eso es también como parte de estos tips que pueden ir reconociendo. Y no sé, la quinta y la última de la que voy a hablar son las habilidades extra normales o extra paranormales que pueden denominarse como milagros, curaciones, fenómenos paranormales, avistamientos, telequinesis,
este tipo de situaciones que podrían habernos sucedido en algún momento, contacto con fantasmas o con seres desencarnados, con otras entidades, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también nos da como una bastante buena idea de lo que es ser una semilla estelar. Somos personas sumamente intuitivas. Aquí se relaciona la intuición en estas habilidades, o sea, lo que permite estas habilidades extrasensoriales, extranormales o paranormales, es precisamente la exacerbada intuición que poseemos, demasiada intuición en cuanto a lo que va a suceder, en lo que van a decir, en las reacciones que tenemos ante todas las situaciones, etcétera. Esto nos va dando también idea de cómo es esta situación o habilidad extranormal. Muchos de ustedes seguramente han tenido experiencias en donde han podido curar con sus manos o han podido pasar energía cuando es necesario o han recibido telepáticamente, no nada más que va a llamar a alguien y ya contestas y es esa misma persona, ¿no? Sino cosas todavía más complejas en cuanto a la telepatía, ¿no? Que podemos como absorber mensajes todavía más grandes de telepáticamente o telequinéticamente o vivir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner ejemplos para que sea un poco más fácil, ¿no? Cuando yo era pequeña se movían las cosas, estaba yo en una habitación y se movía la mesa donde estaba yo dibujando, yo dibujaba en una mesita de estas que tenían en los kinders antes, era una mesita así como rectangular y de pronto alguien la jaló del otro lado y yo la volví a jalar hacia mí y me la volvían a jalar hacia el otro lado, entonces yo sentía como esta fricción o esta tensión de que no podía yo hacer la mesa hacia donde estaba yo, sino que sentía como la jalaban desde el lado opuesto ¿no? De donde estaba yo sentada. Entonces era una cosa muy extraña porque cuando me di cuenta que no había nadie que pudiera, o sea, cuando en mi primera reacción fue la arrimé hacia mí, la jalaron para el otro lado y cuando lo volví a tomar, entonces ahí fue cuando caí en cuenta que, oh my God, o sea, no hay nadie contra quién estoy peleando esto, ¿no? Contra quién estoy tratando de vencer esta fuerza invisible. Y entonces fue cuando me levanté y salí del salón como un poco confundida, ¿no? De la habitación donde estaba y por ejemplo habían otras cosas que entraba yo al cuarto de baño y se abría la regadera con muchísima presión, con muchísima fuerza y la cortina del baño se levantaba y se hacía como chicharrón en el techo, así, ¿no? De ese estilo. Y yo nada más observaba y decía, ¿por qué se habrá hecho chicharrón en el techo entonces salía yo de la habitación y le decía yo a mi mamá, mamá, está pasando algo rarísimo en el baño, o sea, pero era yo una niña de, no sé, de 5 años, de 4 años cuando estas cosas sucedían. Entonces son como cosas paranormales que uno no entiende, pero que a las cuales uno está expuesto desde temprana edad. Yo creo que también para que nos vayan acostumbrando, ¿no? Hay quienes pueden ver a sus ángeles desde muy temprana edad o que pueden ver a otros seres desde esta temprana edad y que pueden realmente relacionarse con estas situaciones fuera de lo normal, ¿no? Y bueno, pues si tienen experiencias así, pues pueden dejarlas en los comentarios para que todos los demás veamos. Y si no, no se preocupen, yo les agradezco de cualquier manera muchísimo que hayan visto este clip y bueno, pues estamos en contacto. Hasta la próxima.